Los protagonistas están en RCN Radio con Yolanda Ruiz. Protagonista sin duda de una de las noticias del día, el padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad. Y es que en las últimas horas el padre Francisco de Rú se encontró con el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Y se han generado muchos comentarios en torno a este encuentro. Si es una comparecencia formal de Álvaro Uribe Vélez ante la Comisión de la Verdad, es la primera pregunta que se plantean muchas personas, o si no lo es, porque el propio expresidente Álvaro Uribe dijo que no considera legítimas las entidades que surgieron del acuerdo de paz con las FARC. Se han planteado críticas al hecho de que los comisionados hayan ido a la finca del expresidente Álvaro Uribe. Otros dicen no, es un paso adelante, es escuchar, es entender. En fin, pues le queremos preguntar al padre Francisco de Rú sobre estos temas que han surgido a lo largo de esta conversación. Muchísimas gracias por atendernos, padre. Buenos días. Gracias, Yolanda. Gracias por la invitación y saludos a todos los que están allá en la misa. Inicialmente, padre... ¿Perdón? Sí, me permite una pregunta, padre, para precisar. ¿Esta es una comparecencia del expresidente Álvaro Uribe ante la Comisión de la Verdad o no? Porque llama la atención que él de entrada deslegitima, no le reconoce legitimidad a la Comisión de la Verdad. ¿Comparece Álvaro Uribe ante la Comisión de la Verdad o no? ¿Qué fue este encuentro? ¿Fue un encuentro informal? ¿Cómo es el asunto inicialmente, padre? Es un encuentro público, es un encuentro en el que Álvaro Uribe habla ante la Comisión de la Verdad sin hablar desde el punto de vista de él. Es obviamente paradójico. Si usted quiere, llega sin llegar, pero reconoce que los que estamos allí somos comisionados y que los que estamos allí, como se lo decimos de entrada, estamos en nuestra condición de comisionados y no estamos en condición de personas o simples ciudadanos. Él insiste en que su posición es esa y deja de claro una cosa que es muy importante, que luego va a aparecer en la conversación: la oposición cerrada de Álvaro Uribe al proceso de paz de La Habana. Y esto es muy importante tenerlo presente. A mí me hace pensar, y se lo dije de entrada ante eso, que nosotros por supuesto defendíamos la soberanía de lo público, que estábamos allí como institución, y que llegábamos, por lo menos es mi posición personal, convencidos en una cosa que le aprendí a Mandela, que se lo oí personalmente en Berlín cuando todavía acababa de salir de la cárcel. Hay que hablar con el enemigo si se quiere hacer la paz, o si usted quiere con el adversario máximo. Cuando Mandela sale de la cárcel, contrariando a todos sus compañeros, a ir a hablar con Frédéric de Klerk. Y quiero traerlo porque en La Habana se hizo la paz, y es una paz muy seria, entre el Estado colombiano y las FARC. Pero la adversidad a la paz en la sociedad colombiana es altísima, y la cabeza de esa adversidad, sin lugar a duda, que tiene tan dividida a la sociedad, es Álvaro Uribe. Y si nosotros queremos la paz con la sociedad, que es una de las cosas que se le pide a la Comisión, trabaje por la convivencia entre los colombianos, trabajen por la reconciliación, hay que llegar a hablar con quien piensa completamente distinto. Por supuesto, eso es una cosa muy controversial. Yo reconozco las críticas enormes que se hacen. Yo asumo la responsabilidad de lo que se hizo, porque también entre mis compañeros comisionados había muchas preguntas, pero tengo la convicción de que hay que llegar allá donde las cosas son más difíciles. Y hay que llegar a la persona como ser humano y escucharlo como ser humano. Ahora bien, quiero dejarles una cosa que es muy importante hacerla clara a las víctimas. Nosotros no vamos a ceder en nada, en nuestro informe y en nuestro planteamiento ante el país, que lo presentaremos y lo recorreremos en el país con nuestro informe. No vamos a dejar en nada, en ningún momento, los derechos de las víctimas y la voz de las víctimas de todos los lados. Nosotros no vamos a dejar de presentar las responsabilidades políticas, sociales y éticas que encontremos. Nosotros plantearemos con decisión los caminos que hay que tomar para la no repetición y, por supuesto, seguiremos en el horizonte de la convivencia y de la reconciliación. Ahora, padre,
¿Aportó verdad el expresidente Álvaro Uribe Vélez? Porque justamente la tarea de la Comisión de la Verdad es esa, buscar la verdad de lo que ocurrió en el conflicto. ¿Aportó verdad en esa conversación que tuvieron? Dos cosas sobre eso. Nosotros siempre que recibimos este tipo de aportes, con él ya son 4 expresidentes y ahora vamos a escuchar a Pastrana como el último expresidente que escucharemos vivo, y tendremos a todos los presidentes vivos. Queremos que el país sepa que esta comisión habló con todo el mundo y escuchó a todo el mundo. A la pregunta que usted hace, Yolanda, para nosotros no es verdad porque lo dijo Pastrana o porque lo dijo Uribe o porque lo dijo Santos. Para nosotros es una posición, es un punto de vista que sometemos al escrutinio, que sometemos a los contrastes, para que la comisión pueda esclarecer de esos textos que es verdad. Estamos convencidos que son sus aportes y que son aportes serios y que son aportes desde sus puntos de vista. Pienso en mi sentir que en las cosas que dijo Álvaro Uribe hay cosas que son verdad, por supuesto, y que vale la pena retomarlas, y que hay cosas que también es importante ver que reconoció. El caso de la actuación ilegal y también de masacre en Guaitarilla, en Cajamarca, en la confrontación de Jamundí entre el ejército y la policía. Esta vez, para él le he dicho a las madres de Soacha aquella expresión que incomodó tanto al país, no salieron a coger café, por eso como hizo que eso se detuviera. Y hay otras cosas que se quedó en silencio ante que la Comisión de la Verdad le planteó, pero el interés de nosotros, el interés mío, y se lo digo con toda franqueza, es que quienes tuvieron altas responsabilidades en el gobierno, en el ejército, en el empresariado, en las organizaciones populares, en las organizaciones indígenas, sepan de antemano qué cosas está la Comisión de la Verdad investigando, cuáles son los puntos detrás de los cuales estamos. Y vamos detrás de esos para que después no haya sorpresas en el país. Nosotros queremos hacer una cosa, escuchar y hacerlo de la forma más transparente posible. Pero tenemos la responsabilidad de escuchar a todos, sin ambajes, sin ningún tipo de limitaciones, y queremos demostrar que así lo estamos haciendo. Ahora en este caso que se nos plantea un problema muy delicado, pero esto es muy importante que el país lo sepa. El país está dividido porque hoy el proceso de paz es absolutamente ilegítimo, y por eso dentro de la concepción de Álvaro Uribe, que yo quisiera que la tratáramos de comprender, porque uno tiene que comprender al otro. En mi sentir, todo lo que Padre, es ilegítimo. Le voy a pedir un favor, si usted me permite. Vamos a repetirle la llamada, ojalá si de pronto tiene disponible un teléfono fijo, porque se nos está yendo la señal y como comprenderá es de la mayor importancia poder escucharlo bien. Entonces le pido a Marta y a Aníbal, nuestros productores, que nos ayuden a volver a conectar la llamada del padre Francisco de Rú. Muy importante, Juan Manuel, lo que está diciendo el padre, y es, hay que hablar con los que piensan distinto. Sí. Ante algunas críticas que se le han planteado al padre Francisco de Rú por este encuentro, porque se consideraba, pues han ido compareciendo ante la Comisión de la Verdad por el hecho de que Álvaro Uribe Vélez dice que no le reconoce la legitimidad. Sin embargo, el padre dice, fuimos en nuestra condición de comisionados y como institución. Dice que reconoce las críticas que se han hecho frente a ese encuentro, que asume la responsabilidad de lo que se hace, pero tiene la convicción de que hay que llegar más allá. Nosotros no vamos a ceder en nada en nuestro informe y en nuestro planteamiento al país. No vamos a dejar de presentar las responsabilidades políticas y éticas que se puedan derivar de lo que ocurrió en Colombia. Siempre recibimos este tipo de aportes. Y dice algo importante, Yolanda, adicionalmente a todo lo que ha señalado el padre de Rú, y me faltaba. Dice que para nosotros no es verdad porque lo haya dicho Pastrana, porque lo haya dicho Uribe o lo haya dicho Santos. Para nosotros es un aporte que se somete a contrastes. Y que en virtud de ello, pues este fue un encuentro público en el que Álvaro Uribe Vélez, el expresidente, habló ante la Comisión de la Verdad sin hablar, llega sin llegar, que es una especie de figura que usa el padre Francisco de Rú para tratar de describir la categoría o la calidad del encuentro, pero reconoce que los que estamos allí somos comisionados y no llegamos en condición de personas o de simples ciudadanos.
Son las 6:27. Retomamos la comunicación con el padre Francisco de Rú, presidente de la Comisión de la Verdad, quien nos ha dicho que fueron a esa conversación con Álvaro Uribe Vélez en su condición de comisionados y a nombre de una institución, y que él dice precisamente que hay que conversar con quienes piensan distinto y que el expresidente llega sin llegar a la Comisión de la Verdad, ha utilizado un poquito como esa fórmula. Padre Francisco de Rú, ¿cuál a su juicio es el aporte fundamental de verdad que hizo Álvaro Uribe Vélez en el encuentro que tuvieron ayer? Pues nos entregó mucho contexto, le confieso, para entender por qué un presidente actúa como actúa. Nos entregó contexto para comprender la forma como trataron el problema de los falsos positivos. Por supuesto, la comisión a eso presentó su punto de vista también. Nosotros insistimos mucho en que por qué se llegó hasta el año 2008 para parar una cosa de semejante gravedad. Hizo los reconocimientos a los cuales me he referido. Planteó que él mismo había sido la persona que pidió que el alto comisionado de derechos humanos estuviera en Colombia desde el tiempo en que estuvo en la gobernación de Antioquia, y eso me parece que es un punto importante. Dijo exactamente cuántas eran las Convivir que se habían creado durante su gobernación en Antioquia, que exactamente dijo 68 o 69. Planteó cómo las pimpinas, o más exactamente las pimpinas son donde se vendía la gasolina sacada del tubo, habían sido realmente reducidas durante sus dos gobiernos, y cómo habían pasado, y sobre eso me quiero detener un momento, de 7.270 barriles diarios robados en el 2002 a 130 barriles en el 2010. A ese propósito, yo intervine para decir, mire, eso puede ser así, pero durante su primer año de gobierno, del 2002 al 2006, el robo diario durante los 4 años, si uno saca el promedio, fue de 3.700 barriles diarios. Y como nosotros sabemos por parte del bloque Central Bolívar, eso les daba durante esos años a los paramilitares una entrada, o como ellos dicen, a las autodefensas del bloque Central Bolívar les daba una entrada de 15.000 millones de pesos al mes. Y quisimos traer eso porque, y fue como se lo planteamos, el problema de la dominación paramilitar en la zona de Barranca Bermeja y del Magdalena Medio durante todo ese tiempo. Por supuesto, él a eso, ustedes lo escucharon, sostiene, sí, pero yo acabé con los paramilitares y lo logré en el proceso de Realito. Reconoció que no hubo un acuerdo, no hubo un documento firmado de acuerdo en el Realito, lo cual hace una cosa muy distinta ese proceso al acuerdo que se hizo en La Habana. Y aquí hay un punto que yo quisiera de todas maneras tomarlo para que entendamos en Colombia las posiciones. La posición de Álvaro Uribe, y es muy respetable, es una posición política y eso tenemos que leerlo así, es el acuerdo de La Habana es malo, y es malo porque hubo unos puntos que no se aceptaron aquellos días que pasaron después del plebiscito, y porque la cosa pasó al Congreso y el proceso no es legítimo y se lleva todo por delante. Es decir, la posición de él, para ponerle en términos de los clásicos, es bonum ex integra causa, es decir, eso es bueno si es íntegramente bueno, malum ex quocunque defecto, pero si tiene un defecto grande, todo es malo. Eso significa, esto hay que pensarlo mucho, porque eso es lo que parte al país, por eso la paz en el país no está, y por eso la llamada que yo le hago, por favor, usted tiene que ser un hombre de la conciliación. Si se concedieron tantas cosas para poder avanzar, si se concedieron tantas cosas de las que usted hizo durante su gobierno, porque la paz de La Habana hubiera sido imposible sin usted. Pues claro que hubiera sido imposible. Todos esos procesos que hemos estado viendo, que permitieron que se abriera la mesa de La Habana, ¿por qué no conceder estas cosas para que podamos avanzar hacia adelante? Pero ese es un punto fuerte, es un punto que yo se lo he repetido 2 veces ayer al expresidente Uribe y se lo seguiré diciendo. Y estos son puntos claves en la política del país.
mucho más ahora que después de esta conversación la paz vuelve a ponerse en el primer horizonte del debate político, lo cual es muy importante. Eso no lo podemos dejar de lado, y ese es el punto de quiebre. Y padre, sí. Y en ese sentido, frente a lo que usted está diciendo, que es muy importante, muy interesante, al final del encuentro a usted le quedó la sensación de que podría darse un paso adelante por parte del expresidente y exsenador en ese sentido, cuando usted dice ese llamado a que sea un hombre de conciliación, teniendo en cuenta lo que también hizo, en fin, las cosas que reconoció. ¿Ve usted allí la posibilidad de que se abra esa puerta? Mire, yo veo la posibilidad, pero no la veo en el corto plazo. Se lo puedo decir con franqueza. Es decir, esas cosas tocan a Uribe. Quiero decirles otra cosa, que yo entiendo perfectamente a las víctimas. Sé que la discusión yo no le hago caso a lo que sale en los Twitter, le hago caso a mis compañeros de la comisión, porque mi trabajo es expresar el sentir de lo que hay en un pleno inmensamente serio. Por eso le agradezco inmensamente a Lucía González su presencia, y le agradezco mucho a Leiner Palacio su presencia, que fueron muy claros. Y creo que ambos, Lucía en el inicio planteó las cosas con una gran claridad, y Leiner le tocó el alma a Álvaro Uribe en la forma como él suele presentar las cosas, y eso es muy importante. Pero quiero repetir que nosotros, miren, las víctimas pueden estar seguras que nosotros vamos por los derechos de las víctimas y no vamos a ceder nada, y ni vamos a hacer nada de lo que consideramos que son exigencias para que este país pueda encontrar caminos de convivencia y de reconciliación, y vamos a marcar duro en las cosas que vamos a presentar en aceptación de responsabilidades históricas y políticas y en los caminos de no repetición. Un tema que fue muy duro, pero que nosotros mantenemos. Es decir, los grandes temas, yo quisiera decirlo con toda franqueza, que nosotros planteamos fue justamente este punto del problema de la paz y de la necesidad de que logremos la paz entre los colombianos. Esto no puede seguir así. El problema de los informantes lo planteamos muy duro, porque para nosotros en lo que está detrás, en la lectura que hemos hecho, es el problema del enemigo interno, y de que los colombianos tienen que desconfiar de otros colombianos, y que hay que buscar informantes para que señalen dónde hay colombianos que son peligrosos. Aquí hay un punto que es interesante, porque es la verdad como la ve Álvaro Uribe, y yo creo que eso hay que escucharlo con absoluta atención. Está convencido que los informantes deben darse como las convivir, que no son por el derecho a la defensa, tal como él lo plantea, el derecho a la defensa propia, sino porque el ciudadano debe colaborar con las autoridades. A nosotros eso nos causa muchas preguntas. A mí personalmente, yo tengo una enorme resistencia a eso, porque siempre he pensado que lo que hay que hacer es crear confianza. Tocamos el punto de las masacres, es un punto en que él lo recibió en silencio, pero las masacres y el número de las masacres durante su primer periodo de gobierno, y las masacres durante la totalidad de sus dos gobiernos, porque, como también lo dijimos, la mayor estatura o la mayor altura de las violaciones en los derechos humanos se hicieron durante el gobierno de Pastrana y durante el gobierno de él. Él a eso responde, y es interesante, diciendo: sí, pero yo paré a los paramilitares, yo logré la desmovilización es decir, entre desmovilizados, guerrilleros dados de baja y personas de la guerrilla también, y de los paramilitares. La cifra que él tiene es del orden de 100.000 personas, y esa es una cifra interesante, bien interesante. Yo creo que no hubiese podido conseguirse el proceso de paz sin ese tipo de cosas tan serias, y eso tiene que oírlo también el país. Incluso su reclamo, si no se hace lo que se hizo con los paramilitares el proceso paramilitar se hubiera tomado a Colombia. Es una cosa que a mí resuena, porque yo conocí la fuerza del paramilitarismo y el dominio político que llegaron a tener en el país en los tiempos de Ernesto Báez y de Mancuso y de Macaco y de Jorge 40 jugando juntos.
pero claro, allí hay un montón de cosas que la comisión mira de frente, que es la victimización en todos esos contextos. Usted dice que obviamente la Comisión de la Verdad va a trabajar de cara a las víctimas, a reconocer sus derechos y demás, pero las víctimas se han sentido interpeladas cuando Álvaro Uribe habla de cometer un error, en el caso, por ejemplo, de los falsos positivos, y reconoce como su error la frase famosa de no estaban recogiendo café. Pero no sé si en el caso de los falsos positivos hubo algún aporte más que le permita dar a las víctimas, precisamente, pues algún nivel de verdad adicional a lo que se conocía, porque allí es reconocer un error, me engañaron, tuve información equivocada y eso me llevó a decir una frase, creo que eso fue un error. Reconoce como un error una frase, eso es lo que se reconoce. Pero no sé, padre, cómo se sientan las víctimas ante esta comparecencia que no es comparecencia, reconocimiento de error, pero no de los crímenes que se cometieron, en fin, es complejo de verdad. ¿Usted Sí. cómo se sintió? También se lo quiero preguntar. Porque además hay un simbolismo muy grande. No fue él a la comisión, comparecen ustedes a su finca, está él detrás de una mesa muy grande, ustedes en unas sillas más bajitas. Hay toda una simbología en este encuentro. ¿Cómo se sintieron? Estoy de acuerdo con lo que acabas de decir, completamente de acuerdo, y yo asumo la responsabilidad de eso. Porque lo asumo porque lo asumo dentro de la actitud que hemos tenido con los otros expresidentes, quiero decirlo con toda franqueza. Samper pidió que tuviésemos varias reuniones y las hemos tenido. Gaviria pidió que llegásemos a su casa y fuimos a su casa, no solamente cuando a la reunión privada, sino después en la reunión amplia con todos los comisionados, eso sí, en un escenario en que estábamos todos sentados en el mismo plano. Santos pidió que pudiera hacer su discurso sin ninguna interrupción y que el único que interlocutara con él fuera mi persona. Y esto lo hacemos porque lo que nos interesa es abrir espacio para que las personas puedan expresarse como son. Sí, yo no me sentí cómodo, y menos me sentí cómodo cuando encontré que la noche anterior Álvaro Uribe había lanzado al país los puntos que pensaba decir cuando previamente se nos había dicho pongan ustedes los puntos en la conversación. Por eso lo llamé esa misma noche, por eso yo mismo mandé esa misma noche, en la noche el domingo por la noche, un comunicado de prensa diciendo aquí viene la comisión como tal, bajo qué condiciones, y en fin, es un comunicado corto pero poniendo las cosas con claridad. Eso era una expresión de la molestia, por supuesto, que uno siente en un horizonte como esos. Algunos, porque lo he visto en los títulos, dicen ustedes han debido retirarse. Yo consideré que no debíamos retirarnos, que había que estar. Y estar porque estoy convencido, puede que esté equivocado, pero estoy convencido que esto va a marcar en el largo plazo una cosa que es muy importante para Colombia. La comisión escuchó a todo el mundo, la comisión abrió las posibilidades para que todo el mundo fuera recibido y aceptado. La comisión va a trabajar un informe final a partir de lo que recibió de la gente, de las víctimas y de todos los que en una u otra forma nosotros consideramos que son que deben decir su palabra, y escuchó la palabra de los otros. No sé si hay algún punto allí. Con respecto a los falsos positivos, no, pues es que la comisión está detrás de la responsabilidad en eso a fondo, y por supuesto que por supuesto que la respuesta para mí no es suficiente. Vamos detrás de esas responsabilidades a fondo. Padre, el hecho de que el expresidente Uribe no haya reconocido precisamente la legitimidad de la comisión y de lo que usted acaba de decir sobre ese informe final, ¿tendrá alguna incidencia a futuro ese no reconocimiento de la legitimidad de ustedes para la rendición de ese informe final, padre? Puede que la tenga, por supuesto que sí. Por lo menos ellos, los que tienen esa posición en Colombia, podrán seguir alegando que están recibiendo un informe que institucionalmente es ilegítimo. Lo normal es que digan eso, pero lo que nunca podrán decir es que la comisión no los escuchó con respeto, no los analizó como lo vamos a analizar con cuidado, no mirará con extremo cuidado lo que hay de verdad, lo que allí se dijo y lo que hay
cuestionable desde el punto de vista de las víctimas y de la profundidad de ética pública y de este país, eso no lo podrán decir nunca. Y es muy importante que el informe tenga ese peso, esa seguridad. Aquí se escuchó a todo el mundo. Aquí quienes no pensaban igual supieron previamente cuáles eran los puntos que la comisión estaba analizando. Padre, ¿habrá más encuentros con Álvaro Uribe? De nuestra parte estamos dispuestos, incluso en un momento en que el asunto se planteó, porque después de la conversación pública tuvimos una conversación privada con él para tocar temas que nosotros pedimos que no se plantearan a nivel público, y eso se hizo. Pero pues justamente porque no fueron públicos no los voy a conversar y tienen que ver con asuntos que la comisión quería mirar con finura. Padre, muchísimas gracias. Ha sido usted generoso con su tiempo. Para los oyentes de RCN Radio, quedamos a la expectativa de lo que pase a partir de ahora con las declaraciones de Álvaro Uribe Vélez, con las precisiones que se tienen que hacer con su versión, porque al final es una versión de lo que ha ocurrido, como otras que seguramente dirán cosas distintas sobre los hechos, y es la tarea de la Comisión de la Verdad recoger esas versiones. Muchísimas gracias por estos minutos, padre. Gracias, Yolanda. El padre Francisco de Rú es el presidente de la Comisión de la Verdad. Ha dicho que se debe hablar con quien piensa distinto, que los comisionados llegaron en su condición de comisionados y a nombre de una institución, que en algún momento les plantearon retirarse porque se habían filtrado previamente los datos de los puntos sobre los cuales iba a hacer la intervención Álvaro Uribe Vélez, y que eso molestó, dice él, pero que él tomó la decisión de continuar precisamente porque hay que aportar y hay que escuchar todas las versiones. Que no quedó satisfecho con lo que dijo Álvaro Uribe sobre los falsos positivos. Para mí no es suficiente, pero él dice que se avanza, que hay que escuchar y que esta es la verdad como la ve Álvaro Uribe Vélez, y que consideran ellos que como Comisión de la Verdad debían escucharlo. Son las 6:44 a.m. Estamos en RCN Radio.